Video 140 del canal del Pastor, Éxodo, serie que estamos estudiando ya. 140 videos que hemos estado en este comentario bíblico desde Génesis hasta donde Dios nos permita. Bueno, hoy toca hablar del capítulo 19 de este libro maravilloso, segundo libro de la Biblia. Ve por tu Biblia, acuérdate, Génesis y luego está Éxodo. Lo abres hasta el capítulo 19. Para los que no están familiarizados con la Biblia, el capítulo es el número grande y los versículos son los números pequeños, porque me escriben que hay gente que de repente no va a la iglesia, que no son hermanos, pero que quieren estudiar la Biblia, ¿no? Entonces trato de ser más claro. Bueno, hay capítulos paralelos a partir del video anterior, y hoy vamos a ver Éxodo 19, pero está paralelo con Deuteronomio capítulo 4, versículo del 10 al 20. Es decir, estas historias se repiten. Aquí Dios le está hablando a Moisés, Moisés está escribiendo la historia, y ya en Deuteronomio Moisés les está recordando la historia al pueblo de Israel, porque están a punto de entrar a la tierra prometida, ¿no? Pero para eso faltarán 40 años. Bueno, empecemos. Dios nos ayude, Dios nos guíe, y espero que estos videos sean de bendición para tu vida y te ayuden en el desarrollo de tu crecimiento espiritual. Para mí han sido una bendición estudiar la palabra de Dios, poder compartirla, poder dar una clase, poder predicar, aconsejar, y lo más importante es vivirla, ¿no? Entonces dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Qué bendición leer esto, que ya después de todo el tiempo que estuvieron en cautiverio, Dios le dio la promesa a Abraham. Pasaron los 430 años que dice Pablo, donde Dios les va a ratificar el pacto de la promesa que Dios le hizo a este hombre en el capítulo 12. Para que veas los tiempos, te invito a que veas de este canal los videos de cronología de la Biblia 1, 2 y 3. Te van a impactar. Son unas joyas esos videos. Dios nos ha ayudado para poder encontrar esa información, ¿no? Bueno, entonces han pasado ya todo el proceso, pasaron las plagas, pasaron el hambre, pasaron sed, el agua amarga del desierto, y ahora ya están ahí en el monte Sinaí. Dios nos da la fecha para que entendamos que no es una historia así ficticia, por eso dice en el mes tercero, o sea, lo está diciendo cuándo pasó en la historia. Obviamente estos son sucesos que pasaron hace 3,500 años. Qué cosa tan impactante de nuestro tiempo, ¿verdad? 1500 antes de Cristo. Entonces, habían salido a la mitad del primer mes. Acuérdense que ellos festejaron la Pascua en el 14, 15, y ya salen por ahí 15, 16. Y el mes de Iyar, que es el segundo mes, tenía 29 días, que si le sumamos los 16 a los 29, entendemos que son 45 días. Y dice que llegaron el mismo día, eso quiere decir el primer día del mes tercero, que es Sivan. Entonces ahí ya llevamos nosotros 45 días. Un día ocupó Moisés para darles este relato de que Dios le habla y él le dice al pueblo, y le dijo: santifíquense 3 días. Ese día lo entendemos como el 46, y luego los 3 días que ellos se van a santificar para que Dios haga grandes cosas con ellos, hablamos de 49 días. ¿Cuándo Dios viene a hablar con ellos? En el día 50. O sea, vean la perfección de Dios, ¿no? O sea, ese es el Pentecostés del Antiguo Testamento del pueblo hebreo. Ahí fue donde bajó la Chequiná de gloria, y después 1500 años vemos que en el libro de los Hechos nos habla del derramamiento del Espíritu Santo que profetizó Joel, y que fue profetizado también en Proverbios, y que hace 2000 años ahí fue en ese aposento alto donde también se celebró ese Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso lo miraremos más adelante un día, ¿no? Entonces ellos habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó a Israel delante del monte. Estar delante del monte era una promesa cumplida que Dios le había dicho ya a Moisés. Moisés, aquí en este monte, aquí donde viste la zarza, aquí me van a servir tú y el pueblo. Los árabes, porque entendamos que el monte Sinaí está ahí en Arabia, le llaman el monte de Moisés. El Sinaí entonces iba a ser el púlpito donde Dios por primera vez iba a ministrar a su pueblo, le iba a predicar y le iba a hablar palabra y mensaje. Dice el verso 3: y Moisés subió a Dios
Y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jehová y anunciarás a los hijos de Israel. Bueno, entendamos que la ley y la Biblia tan degradada o tan conceptualizada, ¿no? Es un libro que Dios, para empezar, se los dio audible a ellos. De viva voz, Dios les dio la ley, les dio los mandamientos, y ya por necesidad los hombres lo escribieron, lo plasmaron. Pero la primera instancia fue audible. Un libro tan desacreditado empezó saliendo directamente de la boca de Dios, ¿no? Y Moisés subió a Dios entonces, y vemos que la nube de la Chequina, la gloria de Dios, era la que guiaba a Moisés a subir al monte. Entonces él la siguió y fueron las palabras que Dios le dio para el pueblo. Y empieza diciendo así: vosotros viste lo que hice a los egipcios cuando os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí, ¿no? Entonces, una manera tan poética y tan tierna de decirle al pueblo: ustedes son como polluelos indefensos que todavía no se desarrollan, y yo, como las águilas, cuidan a su nidada y vuelan alto y rápidamente y se los llevan así. Yo he hecho por ustedes, he visto como una madre, ¿no? Hay una característica maravillosa de las águilas, que ellos ponen a sus polluelos en el humo, vuelan y poniendo primeramente sus cuerpos para ser atravesados si hay cazadores, y así cubren a sus polluelos, ¿no? Y así es como el Señor también más adelante hizo un sacrificio donde Él puso su cuerpo en la cruz para que nosotros no sufriéramos daño, ¿no? Entonces ellos no debían de olvidar que todo lo que iba a pasar enseguida, Dios tenía toda la autoridad, porque Él los había librado de los egipcios. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, o sea, si ustedes atienden a mi llamado, esto es importante, no solamente conocer la palabra, si ustedes dieren oído a mi voz, o sea, vamos a atender lo que Dios dice, y guardar es mi pacto, o sea, si lo ponemos por obra y lo aceptamos, no nos va a decir, no, pues es que yo sí creo en Dios, pero no hago nada. Y luego viene la promesa, vosotros seréis mi especial tesoro. O sea, cuando habla de especial tesoro, habla de mi tesoro personal. Eso es lo que dice Dios. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dice el Señor, todo es mío, pero ustedes especialmente es lo que yo más amo. ¿Por qué? Porque por medio de ese pueblo, Dios iba a conquistar a los demás pueblos para que tuvieran una fe igual que ellos, ¿no? Les estaba diciendo, mía es toda la tierra. O sea, no soy un Dios nacional, sino soy un Dios del mundo. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, un reino de la esclavitud, ahora los estaba llevando al reino de Dios. Qué cosa tan maravillosa, ¿no? De la opresión, ahora iban a vivir bajo sus reglas. De la tiranía a la teocracia, al principado. Ahora iban a ser sacerdotes. En lugar de esclavos, sacerdotes. En lugar de ser un pueblo oprimido, una nación que acercara las demás naciones a Dios. Un pueblo de gente santa, es decir, separada para el servicio a Dios. Y realmente todo este conjunto de promesas son las que Dios hace cuando nos llama a su camino. Nos trae al reino de Dios, donde ya no rige la Biblia, nos rigen sus reglas. Ya no estamos bajo las reglas del pecado, bajo las reglas de nuestra carne. Nos saca de la tiranía del enemigo y nos trae a esta teocracia donde Él es el rey, y nos convierte de borrachos, drogadictos, mujeriegos, gente sin oficio, ladrones, etcétera. Nos trae a ser ahora sacerdotes, personas que vamos a empezar a buscar que las otras también se acerquen a Dios, gente santa. Somos un pueblo separado para el servicio de Dios. Por eso nos ven nuestros vecinos que los días que hay culto nos vamos, dicen, mira, van a la iglesia. Por eso nos vestimos diferente, hablamos diferente. ¿Por qué? Porque hemos entendido que somos gente santa. Cuando un cristiano no colabora para que alguien se acerque a Dios, no ejerce el sacerdocio. Cuando no vive separado de lo del mundo, de lo que a Dios no le agrada, entonces no es gente santa. Eso es la diferencia. No es congregarnos solamente. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado, porque era el portavoz. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras al pueblo. Es decir, Moisés haciendo esta función de intermediario, Dios le habla y él le dice al pueblo.
El pueblo le dice y Dios le dice a Moisés, y Moisés le dice al Señor, ¿no? Ellos dicen todo lo que diga el Señor. Pues estaban oyendo ahí semejante tronidos, semejante cosas impactantes. Entonces, tenían más miedo que fe y que convicción, ¿no? Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, o sea, no me vas a poder ver, nadie me va a poder ver, no intenten hacerlo, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, o sea, quiero que ellos vean que tú eres al que yo he elegido, y también para que te crean para siempre. Es decir, iba a ser algo tan impactante donde a ellos no les iba a quedar duda. En Deuteronomio, en este pasaje paralelo que les digo que hay, dice que debían oír sus palabras para aprenderlas y temerle a Dios y enseñar esto a sus hijos. O sea, no nomás era esa generación que supiera, sino conforme iban haciendo sus hijos y creciendo, ellos les tenían que enseñar que Dios era el que les había hablado y el pueblo tenía que ser testigo, ¿no? Entonces Moisés le refirió las palabras del pueblo a Jehová. Estamos entrando en una porción de la Biblia importantísima, porque todo lo demás va a estar basado en la ley que Dios les va a dar. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana y laven sus vestidos. O sea, les dio tiempo para que se prepararan y estar en comunión con Dios, interna y externamente. O sea, ellos entenderán que todo era importante, porque en Dios es una totalidad. Hay quien dice, no, es que hay que santificarlo de adentro, el espíritu, el alma, el cuerpo no. Aún el cristiano, no es cierto. La Biblia siempre nos ha recalcado que interna y externamente hay que guardarnos para Dios. Debemos ser una totalidad, debe de haber una congruencia. Y si ellos tienen que lavar sus vestidos, porque si para una fiesta, si para situaciones especiales uno se cambia, compra ropa, trata de ir elegante, ¿cuánto más para estar en la presencia de Dios? Ahí es donde la importancia se la damos en todo lo que nosotros hacemos. Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, es decir, todo ojo le vería. Imagínense, eso es lo que va a pasar en un futuro cuando el Señor venga. Dice la Biblia que todo ojo le verá. Entonces, el Dios del que tanto les había hablado Moisés y que tantos milagros les había dado, se iba a hacer presente de una manera portentosa. Y va a pasar lo mismo con nosotros, del que tanto predicamos, oramos, le pedimos, le rogamos, intercedemos. Ese Dios maravilloso, un día cara a cara estaremos con él. Dios nos ayude a vencer hasta el final. Tenemos grandes ejemplos de hermanos que ya vencieron, que ya están con el Señor y que son nuestra motivación para seguir adelante. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá, porque estaba santificado por la presencia de Dios. O sea, todos estaban limitados. El acercarse a Dios por voluntad de Él siempre va a ser lo que Dios quiere de nosotros, que nos acerquemos. Pero, ¿cómo nos vamos a acercar? Y ahí es donde tenemos que estar limpios, guardándonos de todas las cosas que nos llenan de inmundicia, pensamientos, acciones, actitudes, etcétera, ¿no? Entonces dice, no puedes ir más allá de donde Dios los estoy llamando. Hasta el límite del monte, hasta ahí deben de llegar. No lo tocará mano porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Entonces, la trompeta, como sabemos, era sonada en ocasiones especiales, tales como cuando llegaba un reino, que le hacían toda la fiesta, pompa y todo. Entonces, esta vez también iba a ser tocada esa bocina celestial donde Dios iba a hacer su aparición. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Entonces hizo lo que Dios le pidió y los alistó. Esa es la función del liderazgo, ¿no? Que siempre estemos listos para recibir al Señor. La iglesia debe de caminar, avanzar, porque no sabemos cuándo el Señor va a venir por nosotros. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día y no toquen mujer. Aquí quiero hacer una aportación. También debían ellos de abstenerse de las relaciones sexuales para esta celebración tan solemne donde la carne debía estar sujeta en todas sus pasiones. ¿Por qué? Porque hay una connotación aquí idolátrica. Todas las relaciones sexuales se mezclaban con las religiones en los rituales paganos. O sea,
todo tenía que ver con la divinidad y la sexualidad. Las mujeres vírgenes representaban cosas, el tener sexo. Entonces Dios dice, no, absténganse, porque en esta religión, en esta fiesta solemne, tienen que estar puros, entonces no se lleguen a ellas, pero era por esa connotación, no porque la mujer contaminara al hombre o etcétera, no, tiene que haber una connotación idolátrica de una mala religión, ¿no? Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces, truenos y relámpagos son los encargados de darle la bienvenida y el anuncio al rey, como me recuerda este salmo que dice, entrar por sus puertas con acción de gracia. O sea, toda la naturaleza entonces fue movida a esta adoración, porque el rey de la gloria estaba tomando el púlpito del Sinaí para hablarle a su pueblo, y todos estaban celebrando, ¿no? Todo el pueblo estaba siendo testigo de tan grande gloria. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el pueblo estaba en la expectativa, y así debe de vivir la iglesia. ¡Wow! ¿Qué va a pasar? Imagínense cuando fue llegando la nube de la gloria, literal, ahí en el Sinaí, y todos estaban atentos, limpios, bañaditos, santificados, viendo que ahí estaba el rey sublime que los estaba convocando. Qué mejor predicador, qué mejor consejero que Dios mismo hablándole a su pueblo. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová, dice en el 18, había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. Deuteronomio 4:11 dice que ardía hasta los cielos. Había un espectáculo poderoso ahí, y dice Deuteronomio también que ellos ninguna figura vieron. Entonces ya no solo se había hecho presente en una zarza, en aquel llamamiento personal a Moisés, sino que ahora todo el monte se había convertido en una antorcha encendida por la gloria poderosa de Dios. Alabado sea su nombre. El sonido de la bocina iba en aumento en extremo, ¿no? Como cuando vas a ese clímax, ¿no? Y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Alabado sea el Señor, ¿no? Cada que oigo de lo de voz tronante, tengo ya tiempo batallando con mi garganta, y me he cuidado de todo. Ahí cuando tengan tiempo, oren por mi garganta para que esté bien. Quiero que también esté así tronante como esa voz. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspasen los límites para ver a Jehová, que no hubiera ese morbo, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga estrago en ellos. Bueno, los sacerdotes todavía no estaban instituidos, lo miraremos más adelante en este libro de Éxodo y Levíticos, pero los sacerdotes entendemos que eran los jefes de la familia que fungían en ese tiempo como sacerdotes, como lo explicamos en el libro de Job, como ellos tomaban ese papel, ¿no? Previo a los levitas, o también podían ser los primogénitos que ya habían sido escogidos. Entonces Moisés dijo a Jehová, el pueblo no subirá al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ven, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Aarón aquí ya también es privilegiado con Dios, y él también ya va a ser parte de esas visiones celestiales. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Entonces aquí cierro este capítulo, este comentario previo a los 10 mandamientos que empezaremos a ver en el video 141, si Dios nos permite. Empezaremos con el no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te hagas imágenes. Todos los mandamientos los miraremos uno por uno, van a ser un video por mandamiento, y sé que va a ser de grande bendición para tu vida. Te motivo a que te sigas preparando, a que estudies, a que te metas a la palabra de Dios. Estos primeros libros de la Biblia te van a ayudar a entender todo lo demás de la Biblia. Si te profundizas en ellos, si los escudriñas, entonces vas a tener una gran herramienta para poder entender Levíticos, Números, Deuteronomio y Josué hasta Apocalipsis. Dios, que Dios te bendiga y ánimo en todo. Dios está con nosotros.